Mm, Ya. Aquí. Vaya, mi amor. Ya. No, mi amor, no lo tires. Ya, aquí. Aquí. Wow. Sus micrófonos, por favor. ¿Y tu micrófono? Compañeros, tienen los micrófonos encendidos. Bueno, buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, Muy ¿se buenas escucha noches, perfectamente? claramente. Sí se escucha, licenciado. Buenas noches, si se escucha. Qué gusto saludarlos, ¿oyeron? Me da gusto poder saludarlos el día de hoy. Les pido dos disculpas, les voy a pedir. La primera es por el día viernes, pero ya no logré llegar a tiempo a la capital porque el tráfico se complica mucho y se me complicó muchísimo llegar a la facultad. Entonces, les pido una disculpa. Los llevaba ahí en mi mente muy apenado, diciendo yo ya no llego, ya no llego, y ya no llegué, ¿oyeron? Pero ustedes saben que lo importante es que nos volvamos a ver. Y hoy les quiero pedir una disculpa porque la verdad estoy bien resfriado y no puedo encender mi cámara porque tengo un poco de cara agripado. Entonces, pero lo importante es que podamos compartir hoy la clase, ¿oyeron? Bueno, miren, algunos temas que quería platicar antes de que iniciemos algunos aspectos es que yo tengo entendido que la siguiente semana ya inicia el primer examen parcial, ¿sí? Según un calendario ahí que publicaron, que no sé si es oficial, yo les trasladaría en el resto de la semana, pediría la confirmación en la facultad o con la junta directiva. Entiendo que el examen parcial de nosotros sería el día lunes, según un calendario que yo vi. No sé si a ustedes les han pasado alguna información oficial, jóvenes. Sí, licenciado. Sí, Cuéntenme, ¿qué les el han día dicho? lunes tenemos el examen con usted. Y nos tocaría de forma presencial, ¿verdad? Correcto. Así es. De pues. Bueno, entonces creo que hasta el día de hoy estaríamos confirmando, sin otro cambio, que el día lunes tendríamos entonces la primera evaluación con ustedes, ¿verdad? ¿A qué hora, disculpe? Pues eso es lo que yo no logré ver en el horario, pero dije, vamos a ver aquí lo que nos mandó nuestro compañero que nos ayuda, Luis. Él me mandó ahí algo que Licenciado, buenas noches. Perdón, a nosotros sí nos enviaron el calendario de los días que nos toca parcial, más no nos enviaron lo que es el horario. y pues en lo que yo tengo también aquí está el, el día que yo, digamos, aparece aquí. Sí, Luis, comentanos, me imagino que nos vas a hablar de eso. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, compañeros. Correcto, Lic. Es que como estos fueron los cuadros preliminares nada más, entonces el horario queda pendiente, pero regularmente es a las 7, más o menos. Ah, ok, gracias, Luis. 7, 6. Claro, con mucho gusto. Sí, pues porque ustedes tienen, estoy viendo que tienen un examen cada día. Entonces, para que todos logren llegar a tiempo, creo que la hora ideal sería las 7. Pero
Esperemos la confirmación de la facultad para que no tengamos ningún problema en eso, ¿bien? Estoy viendo que el lunes es derecho laboral, el martes entiendo que les tocaría pueblos indígenas, eh, miércoles lógica jurídica, jueves derecho civil y viernes derecho penal, ¿verdad? Así es como está. Y esto tiene una lógica, ustedes pueden pensar por qué es tan rápido el primer parcial. Yo entendería que ha de ser porque ya este miércoles es miércoles de ceniza y entonces también empiezan las actividades de huelga en la universidad. Y entonces ya los viernes se complica un poco porque hay lecturas de boletines y otras actividades, entonces los viernes ya se complica todo. Entonces se adelanta el primer parcial porque si se dan cuenta, para el segundo parcial son 2 meses después, es hasta abril, ¿sí? Tenemos más sesiones de clase, pero ahí hay que descontar las sesiones que se interrumpen por las actividades huelgueras, ¿oyeron? Pero bueno, entonces vean, creo que lo que sí está confirmado es que el examen va a ser el día lunes, sería de forma presencial. ¿Qué va a entrar el día lunes? Miren, por eso me permití aquí publicarles el programa, para que ustedes tengan claro. Nosotros comenzamos viendo los antecedentes del derecho del trabajo, historia del derecho del trabajo. Sí, Peter Cetino, no sé cómo se pronuncia tu nombre, pero decinos. Gracias, licenciado. Solo con una consulta. Estaba viendo que los exámenes son lunes, miércoles y viernes, y de la próxima semana, martes y jueves. Así como esta semana, el martes y jueves, que no hay examen, igual vamos por clases o van a dar descanso. Ay, sí, ¿cómo es ese tema, Luis? ¿Cómo ¿O funciona será ahí? virtual? Es que estaba viendo, disculpe, que los exámenes están para el lunes 19. El próximo es el miércoles 21 y el próximo el viernes 23. Es un día Sí, sí, un día no. sí. Entonces, el martes y el jueves que no recibimos, igual vamos a clases. Lo que pasa es que a mí se me hace, vamos a ver, lunes 19, 21 qué interesante eso. Luis, ¿vos sabes por qué los ponen así? Si las clases los otros días se reciben normal o cómo es ese tema. No sé si me escuchás, Dale. Luis. Claro, claro. ¿Qué tal, licenciado? Yo creo que en este caso lo que van a realizar es de que sí lleguen únicamente a su examen, que no se les diga cátedra y que lleguen únicamente a su examen. Pero igual las directrices creo que las van a publicar, si no es mañana, el miércoles, ¿verdad? Para que ya estemos con las directrices oficiales. Pero yo creo que lo que tenía entendido es de que sí, todas las evaluaciones van a ser presenciales, ¿verdad? Ok. Ujú. Bueno, esa confirmación, esperémosla de parte de la facultad. Lo importante el día de hoy es que tengamos claro que el examen de nosotros es el próximo lunes. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno. Bueno, entonces, como les decía, ¿qué vamos a tener nosotros como evaluaciones? No hay clases virtuales. Ah, miren, aquí hay un comentario que me parece interesante, que si no estoy mal es de nuestra coordinadora del semestre, la maestra Patricia. Ella nos pone ahí que no hay clases presenciales ni virtuales entre exámenes, para que lo tomen ahí ustedes en cuenta, ¿bien? Pero, les repito, me imagino que la facultad en las redes sociales y en la página oficial también va a publicar este contenido, ¿bien? Bueno, miren, entonces, aquí yo me permito publicarles el programa para ver qué va a entrar en el examen. La primera parte de antecedentes del derecho del trabajo, se recuerdan que lo vimos, nacimiento, diversas denominaciones, eso entra en el examen. Principalmente los principios ilustradores del derecho del trabajo, también los vimos, los fuimos subrayando y fuimos enunciando cada uno, tanto en la Constitución, los que están en la Constitución, como los principios que están dentro del Código de Trabajo. Entonces, principio de tutelaridad, principio de garantías mínimas, principio de la irrenunciabilidad, de conciliación, de estabilidad, de imperatividad y necesidad, de la realidad y objetividad, y el principio del derecho de trabajo como una disciplina
hondamente democrática, ¿sí? Después vimos lo que es la naturaleza del derecho del trabajo. Se recuerda que vimos una concepción privada, una concepción pública, la dualista o la que nosotros denominamos mixta, y el derecho de trabajo como un derecho social. Vimos también ya las fuentes del derecho del trabajo, las fuentes tradicionales de la ley, fuentes específicas del derecho del trabajo, jerarquía en aplicación supletoria de las fuentes del derecho del trabajo, ¿sí? Y lo que les hablé la última vez, que fue el tema de la Organización Internacional del Trabajo, en el tema de la OIT, y eh, el principio que vimos del indubio pro operario. Fundamentos también constitucionales, derechos sociales mínimos, la tutelaridad de los derechos del trabajo y renunciabilidad de los derechos laborales, la regulación constitucional en relación a los trabajadores del Estado. Convenios internacionales también vendrían, y la tercera parte que es el trabajador, el patrono, y hoy terminaríamos con esa parte de la empresa, auxiliares del patrono y la sustitución del patrono. También vamos a ver hoy lo que son derechos y obligaciones tanto del trabajador como del patrono, analizarlos cada uno en el código laboral para que vayamos finalizando el contenido. Si se dan cuenta, hemos ido avanzando bastante bien, creo yo, de repente un poquito rápido, pero sí muy importante que podamos eh, ir analizando cada tema con su debida enseñanza, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿queda claro hasta ahí el contenido? Sí, licenciado, queda claro. Sí, licenciado, está claro. Per- Perfecto, perfecto. Lick, disculpe, el examen será código abierto. Sí, pueden sacar su código, ¿ya? Ustedes saben que no. Igual, de igual manera, quien no haya subrayado su código, quien no haya identificado bien los artículos, pues se le complicaría más encontrar los fundamentos legales, ¿sí? Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, licenciado. Una consulta. ¿Usted podría ampliarnos el principio de estabilidad que menciona el programa y su fundamento? Disculpe. Ah, Es que vimos otros, pero ese específico no lo ahondamos. ahorita lo vamos a ver. Solo estoy viendo aquí un temita, vamos a ver. Solo déjenme aquí ver algo. Denme un minuto, jóvenes. Repaso el viernes, Lick. Repaso. Sí, general, por favor. ¿Y quién va a dar el repaso? ¿Quién se anima a dar el repaso? Usted, arriba. Usted, Lick. Pero si yo les he preguntado y me han dicho todo, claro, Lick. Lick, buenas noches. Disculpa, ¿no nos puede regalar un chivo, ¿cómo se llama? De lo que viene del material. Pero, pero Chivo es la que le estoy dando del programa. Un repaso general, Lick, el viernes, en la clase. Bueno, es posible, veamos ahí cómo le entramos. Vamos a ver. Si avanzamos hoy lo que tenemos que avanzar, sí hacemos Sí. repaso. Va. Pues. Un minuto, joven, solo tengo que ver esto. Ahí está.
Bueno, Perdón, jóvenes. Bueno, vean, lo que decía la compañera, el principio de estabilidad. Recordemos que hemos hablado del principio de tutelaridad y de irrenunciabilidad de los derechos laborales. El principio de estabilidad eh, va muy relacionado con el tema, ¿cómo lo dice la palabra? Estabilidad. Lo que busca el derecho laboral es que las personas, al tener una contratación o una relación jurídica de tipo laboral, se mantengan estables dentro de esa relación, ¿sí? Bajo este principio se reina el tema de que cuando inicia la relación jurídica debe existir un causal específico que se quiera determinar o un causal específico para que se pueda terminar esa relación jurídica, en primer lugar. Y en segundo lugar, ese causal, recuerden que siempre debe de ser causado por el trabajador, ¿sí? Ese es un tema importantísimo, jóvenes. Entonces, este principio de estabilidad lo que busca es la no, el no rechazo, podría ser por un lado, o la exclusión de una contratación laboral por cualquier causa que se le ocurra al patrón. El trabajador debe de mantenerse estable mientras no exista un causal debidamente justificado para el trabajador y que permita que la relación laboral se termine. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿cuál sería el fundamento legal? Y disculpe. Busquémoslo en el código, vamos a ver. Vamos aquí al código. Les quería publicar el código. Este código que les voy a publicar es el que les decía yo que sería bueno que tuvieran la oportunidad de imprimirlo y engargolarlo, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo tiene una pequeña columna donde va eh, poniéndole como algunas anotaciones importantes, si se dan cuenta. Miren por aquí en las disposiciones generales, en el artículo 2 cuando miren aquí ya va definiendo los artículos de otras leyes importantes, ¿sí? Miren, constitución política, miren, es lo que les decía que son esos anotaciones que ustedes deberían de tener a la par. Sí, Lucía Barrios. Licenciado, disculpe, es que me surgió una duda cuando usted estaba hablando del contenido. Yo creo que como que usted habló de algunos convenios internacionales, Sí, pero esos, o sea, yo me puse a buscar en mis anotaciones, pero yo no lo tengo, no sé si los demás compañeros los tienen y a mí se me pasaron por alto. te recuerdo que La les dejé OIT. de tarea. Yo recuerdo que les dejé de tarea que buscaran los convenios internacionales de la OIT. ¿Se recuerdan? Ah, Yo, es eso, ¿qué manda? es eso, entonces ahí es donde estoy confundida. Sí, son esos, ¿oye? Ah, ok, gracias. No hay pena. Ok. ¿Quién encontró ya el fundamento legal del principio de estabilidad? Sería el artículo 10, licenciado, perdone.
¿Qué dice el artículo donde 10? dice se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra los trabajadores con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les otorguen la Constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o de previsión social o con motivo de haberles ejercido, de haber intentado ejercerlos. Ujú. ¿Alguien está de acuerdo? Yo me iría más que este principio de estabilidad podría estar enmarcado en el artículo 10, pero alguien que lea el artículo 70, no lo lea, solo que identifique qué dice el artículo 79 al inicio. El 79 del Código de Trabajo, licenciado. ¿Sí? Dice, son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte y da Y da unos. numerales hasta la K. Ujú. Eso podríamos enmarcarlo como el principio de estabilidad laboral, ¿sí? Porque ahí nos establece dónde, ¿sí? El patrono, o hasta dónde, mejor dicho, el trabajador podría dar por terminado una contratación laboral sin que afecte al patrono. Eso es estabilidad, ¿sí? Ok, de los artículos que leímos la última clase, en este me quiero centrar, en el artículo 6, ¿sí? Recuerden que estuvimos viendo el tema del trabajador y del patrón. Artículos importantes también es el artículo 6, que establece que solo mediante resolución de autoridad competente basada en ley, dictada por motivo de orden público o de interés nacional, podrá limitarse a una persona a su derecho al trabajo. Como consecuencia, ninguno podrá impedir a otro que se dedique a la profesión o actividad ilícita que les plazca, ¿sí? No se entenderá limitada la libertad de trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de sus derechos o en cumplimiento de las obligaciones que prescriben las leyes, ¿sí? Entonces, analicemos dos temas que son importantes. Primero, en algún momento hemos hablado de esos patronos que a veces quieren limitar la libertad de trabajar, ¿sí? O que quieren condicionar el trabajo, como por ejemplo cuando ellos hacen unas investigaciones previas y algunos patronos que le dicen, no, pero mire, usted tiene deudas, entonces así no podríamos contratarlos, o por ejemplo una mujer embarazada que le dicen, ah, pero tiene 3 meses de embarazo, no, eso es limitar, ¿sí? Y eso no está hecho por ninguna autoridad competente, ni mucho menos por un interés de orden público, ¿sí? Entonces, esto es importante y como lo establece ahí, miren ahí a la par, ya está relacionado con el artículo 4, 43, 101 y 102, ¿sí? ¿Por qué? Recuérdense que esos artículos constitucionales, por ejemplo, el artículo 4 habla del derecho de igualdad, ¿sí? El derecho de igualdad que tienen todos los guatemaltecos de ser tratados en las mismas condiciones que los demás. Y el artículo 101 y 102 que refuerza esa potestad y el derecho laboral que tiene cualquier guatemalteco de poder optar a un trabajo que, como aquí lo dice ya, sea una actividad lícita que le plazca, ¿sí? Esto es como parte, digamos, de los derechos de los trabajadores. Y esto es una obligación, se podría decir, de un patrono a no limitar por cualquiera una de estas especies. Importante es el segundo párrafo porque dice que no se va a limitar o no se va a entender limitada esa libertad de trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de los derechos o en cumplimiento de las obligaciones que prescriben las leyes. ¿Qué se imaginan ustedes que es eso?
Alguien que pueda interpretarme qué se imagina cuando no se va a entender limitada una libertad laboral. Cuando se Sí, cumplan las pongámosle, garantías mínimas, Heidi Aguilar, ¿qué me dijo Heidi? perdón, considero que ahí está haciendo referencia a cuando el patrono, en este caso, está actuando también bajo la ley. Es decir, pongámosle que un trabajador incumpla alguna de las literales del artículo 79, por ejemplo. Entonces, ahí considero que sí tiene sentido que se limite la libertad del trabajo, pienso yo, ¿no? Puede ser por un lado eso. Lo que hablábamos en su momento cuando existe una suspensión temporal, porque hay una prisión preventiva, ¿sí? Ahí no hay una limitación a la libertad de trabajo, sino hay una autoridad competente que ha limitado esa obligación. Otro ejemplo que puede suceder es cuando exista un paro o una huelga declaradas legales, ¿sí? En su momento ustedes van a ver la diferencia entre una huelga legal o una huelga ilegítima, pero que puede ser legal, ¿sí? Pero estos son ejemplos que ustedes tienen que tener en cuenta, que les van a decir, en este momento no hay una limitación a la libertad. Entonces, por ejemplo, en el examen podemos tener un caso donde yo les diga, fulanito de tal tiene suspendida su relación laboral en virtud de que existe una, una resolución de prisión preventiva emitida por un juez competente, ¿sí? Entonces podríamos saber. Y el patrono ha suspendido el contrato. ¿Estaría dentro del marco legal, sí o no? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Leslie dijo no. Sí, ¿Por qué dijo no? Ya estaría en el marco legal, licenciado. Sí, porque el artículo 6 establece claramente que no se debe entender limitada la libertad cuando las autoridades o los particulares actúen en el uso de sus derechos o en el cumplimiento de las obligaciones que prescriben las leyes. Y si nos vamos al artículo que suspende la contratación individual, sí es legal. Ahora, el siguiente caso es distinto. Si leemos el siguiente párrafo del artículo, dice, los patrones no pueden ceder o enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo. Hay que empezar por ahí. Ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí sin el consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores, en cuyo caso la sustitución temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de estos. No queda comprendida en esta prohibición la enajenación que el patrono haga de la empresa respectiva. Pero entonces aquí estamos hablando de dos casos. Primero, cuando el patrono es dueño de la empresa y tiene trabajadores. Y el segundo, cuando el patrono enajene esa empresa. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? Lick, disculpe, acá se puede dar el caso cuando aquí en Guatemala, por ejemplo, Movistar, ¿verdad? La telefonía Movistar le vendió a Claro y las tiendas pues de Movistar pasaron a ser Claro. Entonces los trabajadores también pasaron a la otra empresa, así tendría que haber sido. ¿Podría ser en este caso? Sí, y eso yo quiero que lo relacionemos en otro tema. Miren, usted plantea el segundo caso y yo digo, no queda comprendida en esta prohibición la enajenación que el patrono haga de la empresa respectiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? Los trabajadores, ¿cómo creen ustedes que deberían de pasar a la nueva empresa? ¿Será que el patrón no puede decirles, sí los acepto, pero con una baja salarial? no, no puede hacer eso. No puede. ¿Por qué? Que No tienen se que puede tener los porque mismos derechos. estarían perdiendo sus garantías mínimas. No se puede porque no podemos renunciar
a las garantías mínimas solo pueden ser aumentados. Muy bien, sí, muy bien. La enajenación de la empresa se puede dar, o sea, la venta, el cambio de empresa se puede dar, pero debe ser en las mismas condiciones. Por eso es que yo les digo que este artículo aquí nos da dos casos. El primero, donde el patrón no sea dueño de una empresa, ¿sí? Y nos dice que él no puede ceder ni enajenar los derechos que tenga en virtud de un contrato o relación de trabajo, ¿sí? O sea que pensemos algo. Pensemos que el patrono viene y tiene una empresa. Y resulta que está José y le dice al patrono, pero mira, fíjate que vos me debes dinero. Entonces yo necesito que me pagues. Entonces que el patrón no dice, ¿sabes qué? Te voy a vender el trabajo de mis trabajadores. O sea, te voy a dar a mis trabajadores para que te trabajen. Y ahí te pago la deuda. Eso no se puede dar, porque el patrón no puede ni ceder ni enajenar esos derechos. ¿Cuáles son los derechos que el patrono tenía? Pues hay un contrato laboral donde ya definimos que un patrono es quien se presta de un servicio a cambio de una remuneración y el trabajador es quien presta el servicio a cambio de una remuneración. Eso ya lo tenemos claro. Pero este artículo lo que nos dice es que este patrono, aunque nosotros tengamos un contrato o una vinculación de trabajo, él no puede venir ni decirnos, miren, váyanse a trabajar a aquella empresa porque yo le debo dinero y trabajen de a él. ¿Sí? El otro caso es cuando el patrono vende la empresa. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Chilik, Ok. en este serían las famosas outsourcing. No, no, porque eso es eh, el caso que vamos a ver aquí en el artículo. Ay, espérenme ustedes, aquí lo había visto yo. Que es la intermediación. Aquí está. Miren lo que dice el artículo 5. Intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. ¿Sí? Este último, o sea, el patrono, queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para con él o los trabajadores en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. ¿Cuál es la excepción? No tiene carácter de intermediario y sí de patrono el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. ¿Sí? Aquí está la diferencia entre las famosas empresas de los outsourcing. ¿Sí? Una cosa es ser intermediario para conseguir trabajadores y que le preste el servicio a un patrono, y otra cosa es que yo cree distintas empresas, pero lo que estoy buscando es la simulación, quien al final el patrono llega a ser el mismo. Lo que hablábamos en algún momento, que eso es muy común ahora. Yo tengo una sociedad anónima que se dedica a cierto rol mercantil, pero como quiero evadir, por ejemplo, pasivos laborales, y no evadirlos, sino que lo que yo no quiero es que se manche mi empresa principal, yo creo otras pequeñas empresas que van a funcionar de intermediarias para poder conseguir trabajadores para mi empresa general. ¿Sí? Yo no quiero hablar de más, pero algo así funciona el BI, ¿oyeron? A mí me han contado que el Banco Industrial funciona un poco así. Si me preguntan si es legal, sí y no, depende. Si la empresa realmente hicieron las cosas con buenos abogados que escondan ahí realmente la finalidad de los negocios, es difícil de encontrar donde se puedan comparar, ¿sí? Pero las grandes empresas funcionan ahora sí. Usted lo contrata
Pedro Pablo para trabajar en BI, ¿sí? Pero su patrón no es Pedro Pablo. Y lo hacen mucho con los trabajadores que son de servicio. La finalidad es que al momento en que exista un problema laboral, algún conflicto laboral, pues la empresa principal no se vea manchada. Porque muchas veces lo primero que hacen los jueces es atacan las cuentas y las embargan. O no las embargan, sino que sí, la palabra correcta es embargarlas. Pero eso, ¿por qué se da? Aquí está, artículo 5 intermediario. Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de unos más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono, ¿sí? ¿Cuál es la excepción? Que no tiene carácter de intermediario, pero sí de patrono, el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipo o capitales propios. Y es aquí donde está la trampa. ¿Cuándo se ejecutan esos trabajos o cómo los va a ejecutar? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Licenciado, Sí, Oscar. solo con una pregunta en cuanto a los intermediarios, no sé si estoy mal y usted me podría corregir, ¿Transdoc o Tecoloco? Pues no sé qué. ¿Serían, serían un ejemplo como intermediarios o no tienen ningún tipo de, No conozco el rol de esas empresas. Contame qué es. digamos, pongo mi perfil en la página de Transdoc o tecoloco.com.gt y en la cual ingreso mi currículum, ellos me llaman, y después me dicen de que una empresa necesita los cualidades de mi persona en cuanto a las experiencias que he tenido en otras empresas y me contratan. No sé si es eso, de ser Espérate. intermediario. ¿Cómo fue el tema? En cuanto al intermediario, ¿será que una empresa que contrata, o más bien que utilice su página web para que contraten una empresa X, ¿será que esos son intermediarios? ¿O un Sí, intermediario sí, es esa? porque ellos ganan, podría ser un intermediario porque ellos lo que hacen es una recomendación a un patrono. Y ahí lo que ellos hacen es como un contrato con el patrono, le dicen, mire, si usted al final lo contrato, me da una comisión. Ahí hay una intermediación, ¿sí? Muy No, bien. ajá, o sea, esas son empresas a través de la web o redes sociales buscan perfiles. Y los patronos ahora hacen mucho eso, que contratan esas empresas para que les busque gente. Pero ahí sí hay una intermediación normal, porque, digamos, él solo consigue, funciona como intermediario y la otra empresa lo contrata, ¿sí? Y lo otro recibe una comisión. Ahí hay un intermediario, ¿sí? Lo que no se vale es cuando la misma empresa va creando otras empresas con tal de evadir. ¿Sí, Rubén? ¿Y esas comisiones son Buenas dadas noches. por la empresa que contrató a esta persona o esas comisiones se hacen entre la persona que requiere un trabajo y el otro que es el que contacta con la No, X, la empresa la X? comisión debe de ser para el patrón, desde el patrón. Del patrono al intermediario es la comisión. Ujú. Ah, muy bien. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo con un ejemplo. Yo conozco de una empresa que contrata gente y la gente va a prestar servicios a Tigo, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Auxiliares de bodega, personal de limpieza, pero esta empresa en su contrato laboral lo tiene con la empresa, más no contigo. Contigo solo van a prestar el servicio a las oficinas nada más. Ahí Sí, estaríamos hablando de una empresa intermediaria. sí, también es otro buen ejemplo de lo que funciona una empresa o una intermediación. Lo que no hay que confundir es esa excepción, y es lo que hay que ir analizando. No tiene carácter de intermediario y sí de patrono el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. Entonces, ¿cuál puede ser el ejemplo ahí? Que Tigo les dé las escobas, los limpiadores,
los trapos. Si Tigo lo hace, ahí no hay una intermediación. Todos esos equipos lo debe de hacer quien lo contrató. ¿Sí? ¿Me entiendes esa diferencia? Ah, ok. Sí, sí, ahí ya me quedó más claro. Gracias. Ok. ¿Alguien más había levantado la mano? Yo, sí se me escucha. Sí, la escucho. Licenciada, buenas noches. Sí, disculpe, y en el caso de las empresas que reclutan a personas para que brinden servicio de seguridad y luego envían a esas personas a otras empresas para que, por ejemplo, a bancos, a predios de transporte pesado, así en los policías que brindan su servicio de seguridad, Ajá. ¿sería un ejemplo de eso o no? Disculpe, Sí, es un ejemplo también de intermediario, pero insisto, si la empresa donde va a prestar el servicio al final, pongamos el ejemplo de Tigo, que contrata agentes de seguridad para sus tiendas, pero si Tigo les da el uniforme, les da la pistola, les da todo, ahí ya no hay una intermediación, ¿sí? Sino que ahí la relación laboral ya se vuelve con el patrono, que en este caso sería Tigo. Creo que no sé quién más levantó la mano, si Alberto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Cuando una empresa, siento yo que cuando una empresa, como la de seguridad que menciona la compañera, yo creo que el contrato lo hacen con la empresa de seguridad y la empresa hace otro contrato por aparte con el lugar a donde van a llegar a prestar los servicios, pero definitivamente el trabajador hace el contrato con la empresa de seguridad, aunque esté prestando el servicio en el otro lugar. Ahí siento que no existe una intermediación, porque yo trabajaría para la empresa de seguridad, más mi lugar de trabajo es otro. Ahora, usted sí lo deja bien claro que cuando tiene alguna relación el trabajador con la empresa a la que, en el lugar en el que está, ya no, ahí sí ya sería intermediario porque contrató, esta persona, esta empresa contrató para la otra empresa, ¿verdad? Sí. Veme, Beto, sí lo entendí, pero lo que quiero que quede claro es, yo soy dueño de una empresa de seguridad. Yo contrato a mis agentes de seguridad. Y sí, yo hago un contrato contigo para prestarle el servicio de seguridad en sus agencias. Entonces, yo les pongo el personal de seguridad. Ahí hay una intermediación, ¿sí? Ahí hay una intermediación, porque al final yo estoy contratándole trabajadores, ¿sí? Que van a prestar un servicio en su empresa, ¿sí? Yo estoy siendo solo un intermediario. Lo que no es posible es que yo contrate trabajadores de seguridad y, por ejemplo, Tigo les pague, Tigo les dé la pistola, Tigo les dé el uniforme, Tigo les dé todos ahí ya no hay una intermediación, ahí hay una relación laboral entre el trabajador y Tigo, ¿sí? Ya sería una contratación directa de parte del patrono hacia el agente de seguridad. Porque dice, intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono, ¿sí? O sea, yo contrato los servicios de seguridad, todos los de seguridad van a ser mis trabajadores para que presten el servicio de seguridad en otra empresa, o sea, en otro patrono, ¿sí? Sí, ¿Está claro ahí mejor? ¿Sí, Eric? Buenas noches, licenciado. Sí, Eric. Este, bueno, no es duda, sino que solo para, pero como ampliar un poco más de lo que los compañeros están indicando. Así como las empresas que son demasiado grandes y abarcan toda la república o toda la capital, por decirlo así, ellos utilizan estas oficinas de reclutamiento, que únicamente es lo que eh, ven el perfil de la persona, le hacen una primera entrevista únicamente para ver la experiencia laboral y
lo que está buscando la empresa que está contratándolo a ellas para ver de ahí, eh, ya cuando si cumplen con algunas características para el empleo, entonces solo le hacen esa entrevista de entrada y lo mandan a la empresa. Eso sería una intermediación o no, porque simplemente ellos están como que apoyando el reclutamiento para ya poder contratar la empresa, ¿verdad? Ujú. Sí, pero mire, pues, hay una diferencia. Recuérdense que la intermediación es que yo voy a contratar a los servicios de ese trabajador, ¿sí? Bajo mis condiciones. O sea, yo le voy a decir, vamos al ejemplo que usted está poniendo. Ahí no habría una intermediación, ¿sí? O sea, quiero explicarles algo. No hay una intermediación de lo que se refiere el artículo 5. Es que aparte son las empresas que funcionan como intermediarias para conseguirle trabajo a otras, pero al fin quien los va a contratar es la otra empresa. Esa es una cosa, esas famosas empresas de reclutamiento, que dicen, mire, yo lo recluto, pero, pero su contrato lo va a hacer con la Pepsi, y la Pepsi lo contrata. Esa es una especie de intermediación, pero no la que se quiere referir el artículo 5. La que se refiere al artículo 5 es, yo tengo una empresa de servicios de seguridad y contrato 200 agentes de seguridad, ¿sí? Y llego yo a su empresa, Eric, y usted me dice, mira, fíjate que yo necesito agentes de seguridad. ¿Cuántos necesitas? 20, yo los tengo. Ah, va, entonces, ¿me podés prestar ese servicio? Sí, porque entonces voy a venir yo y ellos están contratados en mi empresa, en la empresa de Javier Barrios, pero le van a prestar algún trabajo o algún beneficio a algún patrono que es Eric, que es la seguridad para sus locales de, qué sé yo, locales de comida que tienen. Ahí hay una intermediación, ¿sí? ¿Les queda más claro ahí? Sí, Sí, más claro. Ok, Rosemary. Buenas noches, licenciado. Así es. Yo creo que quedaría más al ejemplo de los trabajos en call center, ya que los contrata una empresa para prestarle servicios a otra. El Ahí está. equipamiento y todo lo da la empresa donde uno se va a entrevistar y firma contrato, pero Exacto. el proceso y el servicio a uno los contratan, ¿verdad? Es para prestar el servicio a una empresa X, ejemplo, Movistar, Claro, Y o cosas de consulta. exacto, porque miren, pues, Esa. es el ejemplo del call center. Gracias, Rosemary, por el ejemplo que usted puso, es el más claro. Los que trabajan en el call center atienden llamadas o les prestan un servicio. Por ejemplo, los servicios que prestan son para muchas empresas que están en Estados Unidos. Pero la relación laboral de esas personas no es con la empresa de Estados Unidos, es con la empresa en Guatemala. ¿Sí? Porque la empresa en Guatemala solo es un intermediario, solo presta un servicio a un patrono que está en el extranjero, pero todos los trabajadores están contratados en la empresa de Guatemala. ¿Sí? Alguien hablaba también otro ejemplo. Hay lugares donde Movistar Tigo, la empresa que hace la limpieza, no es Tigo, sino es una empresa intermediaria que presta ese servicio. ¿Sí? Que es muy distinto a lo que establece el artículo 6, porque aquí nos habla de la intermediación. El artículo 6 nos dice que el patrono, ¿sí? Miren, dice solo mediante resolución de autoridad competente basada en ley, por motivo de orden público y internacional, podrá limitarse, no, perdón. Aquí está así el 6, pero el último párrafo. Los patronos no pueden ceder o enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí sin el consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores, ¿sí? En cuyo caso la sustitución temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de estos. No queda comprendida esta prohibición la enajenación que el patrono haga de la empresa respectiva, ¿sí? Ese es otro caso, ¿sí? Ni proporcionar a otros patronos
trabajadores que hubieran contratado para sí, ¿sí? Porque recuérdense que está la intermediación. Es un tema, no es complejo, es de que ustedes analicen estos dos artículos y se darán cuenta de la relación que tienen entre los dos. ¿Sí? ¿Dudas? En este caso, entonces, eh, prácticamente contradice un poco lo del 5, ¿verdad? En el párrafo 2. Lo complementa. Si usted se da cuenta, lo complementa. Porque ¿qué le está diciendo ahí? Prácticamente le está diciendo que usted, cuando lo contrate, si es un intermediario, en el contrato le va a tener que decir, acepta que los servicios que prestará para esta empresa podrán ser los servicios para los cuales fue contratado en esta empresa, usted los va a prestar en las distintas empresas que sean del rol, por decirlo. Lo que le está diciendo el artículo 7 es, perdón, el artículo 6 en el último párrafo es, usted en el contrato laboral le tiene que poner al trabajador que sus servicios pueden ser prestados en otra empresa. ¿Ya me entendieron? Básicamente esa es la diferencia, que hay un consentimiento. Exacto, porque usted no le puede decir al trabajador, mire, vaya, yo lo contraté aquí, pero mire, ahora vaya a trabajarme al BI. ¿Y por qué? Porque es el rol de la empresa. O sea, cuando usted hace la contratación laboral, le tiene que decir al trabajador, yo lo voy a contratar para servicios de limpieza, los cuales pueden ser prestados en otras empresas que cumplan los roles de esta empresa. ¿Sí? Tiene que tener el consentimiento del trabajador. Sí, y dos, no logro ver aquí quiénes levantaron la mano, pero ¿quién es? A ver. Licenciado, Sí. le puedo poner un ejemplo de lo que dice el artículo 5 en su párrafo tercero, donde dice no tiene carácter de intermediario. Por ejemplo, Ajá. acá en la colonia vivía un chico, ¿verdad? Que demandó a Tigo, porque supuestamente a él lo había contratado otra empresa, pero a él lo despidieron, ¿verdad? Entonces él demandó a Tigo. ¿Por qué? Porque no demandó a la otra empresa, sino a Tigo, porque él usaba uniforme de Tigo. Él vendía celulares Tigo, él andaba en paneles de Tigo, él iba a recoger la panel a unas oficinas de Tigo. Entonces yo creo que en este caso, y él le ganó la demanda a Tigo, le dieron no sé si 19,000 o 18,000 quetzales, pero él demandó a Tigo y no a la otra empresa que supuestamente para la que él trabajaba. Yo creo que ese caso quedaría muy bien aquí en ese párrafo tercero. Sí, porque dice, no tiene carácter de intermediario y sí de patrón, el que se encargue por contrato de trabajo que ejecute con equipos o capitales propios. ¿Sí? Ahí lo que está diciendo la compañera es que él tenía un uniforme de Tigo, manejaba una camioneta de Tigo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ahora? Yo no sé quién ha tenido la oportunidad de pedir McDonald's a domicilio, que ahora lo va a dejar una empresa, creo que se llama Envía. Los motoristas ya no llegan con la cosa de McDonald's, llegan con una mochila que dice envía, porque McDonald's está como subcontratando, pues, o sea, están buscando de intermediario otra empresa de mensajería, pero no es la moto de McDonald's. El trabajador ya no viene identificado como McDonald's, no trae la mochila que dice McDonald's, sino que dice envía, ahí hay un intermediario, ¿sí? Melissa creo que también levantó la mano. Sí, otro ejemplo también muy común es de que antes, me recuerdo cuando yo era pequeña y mis papás me llevaban a Campero, los que hacían la limpieza ahí eran los mismos trabajadores de Campero, con el uniforme de Campero y todo. Y en la actualidad nos damos cuenta de que ya no son los trabajadores de Campero, sino que ahora ya es otra empresa, ya son otras personas con otro uniforme, porque el uniforme ahora es como azul y ya no tiene ni identificación de Campero, sino que ya dice el nombre de otra empresa. Y ese nombre de esa empresa lo he visto también en uniformes de otras personas que laboran en bancos, en otras entidades, y todo eso ahí podría ser un ejemplo también de intermediarios. Exacto, miren pues.
Pues es lo que vamos, como os dije al principio. ¿Por qué creen que están haciendo eso las empresas? Porque lo primero que cuando hace alguien y demanda, muchas veces, a veces los jueces resuelven embargar cuentas, congelar cuentas. Entonces a esas grandes empresas no les favorece eso. Embarcarle una cuenta a Pollo Campero, o sea, es dejar de pagar una planilla enorme. Entonces, pues otros empresarios lo que han buscado es crear otras empresas que funcionen como intermediarios y le eviten esos problemas a los grandes capitales. ¿Sí? ¿Queda claro ese tema, jóvenes? Sí, Sí, licenciado, Sí, gracias. licenciado, súper claro. Ok. Bueno, vean, jóvenes, entonces son las 7 ya, les agradezco mucho y estamos viéndonos entonces el día viernes. Feliz noche, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz Feliz noche, noche. licenciado. Muchas gracias. Bueno, Muchas licenciado. Nick, sería que se podía hablar Feliz con noche, el compañero Dale, Luis dale. Barrios. Excelente, Podía licenciado. hablar con, Muchas gracias. Feliz noche, compañeros. Nos vemos el viernes. Feliz noche, licenciado, que podía hablar descanse. con el compañero Luis Barrios. Disculpe, un momento. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches. Solo con una consulta. Fíjate que yo desde el día viernes